Cordial saludo. En el video anterior estuvimos trabajando la programación del juego de tal manera que el Mario Bros se moviera y al tiempo apareciera el hongo desplazándose de un lado al otro. Bien, en esta ocasión entonces nosotros vamos a programar la colisión. ¿Qué es la colisión? Cuando los dos objetos se chocan, tiene que suceder algo. Eso es lo que vamos a programar en esta ocasión. Pero para ello debemos entender un poco cómo trabajar, cómo programar la colisión. Estos son los dos objetos, las dos imágenes las tengo acá. Esas imágenes, entonces, yo las voy a colocar dentro de aquí vamos a dibujar esto supondría que es nuestro panel. Entonces vamos a llevar estas a moverlas hacia el frente, reorganizar, traer al frente. Entonces esta la vamos a mover al frente para poderla ver ahí. Y lo mismo vamos a hacer con el honguito. Entonces reorganizar y la traemos al frente. Bien, cuando yo estoy colocando el objeto, estos dos objetos, el hongo se está moviendo de un lado al otro y el Mario Bros con las teclas yo lo estoy moviendo hacia a los cuatro lados. Entonces recuerde que cuando nosotros tenemos esto acá, este punto es la coordenada 0, 0, que hacia acá se va moviendo horizontalmente, o sea, estos son las X, horizontalmente hacia acá. Y las Y van a comenzar a moverse desde acá hacia abajo, ¿sí? Estas van a ser las Y. Quiere decir que en el programa la Y aumenta hacia abajo. 100, por ejemplo, 100 estaría por acá. 200 estaría por acá para Y. ¿Listo? Bien, ¿qué necesito? Necesito lo siguiente. Este hongo, voy a pensar que él está dentro de un rectángulo. ¿Sí? Este está dentro de un rectángulo y el Mario Bros también está dentro de un rectángulo. Voy a pensar eso. Cuando yo dibujo, por ejemplo, el hongo, yo le doy una coordenada inicial que se llama, esto tiene coordenadas que va a ser este punto, voy a colocarlo con un color azul. Este punto, entonces, tiene coordenadas x1, y1, ¿sí? Esas son las coordenadas x1, y1. Y este Mario Bros tiene unas coordenadas, voy a marcarlo con otro color. Las coordenadas de este punto van a ser, llamémoslo punto 1, punto 2, ¿sí? Para X y para Y. Entonces, esto es en X, esto es en Y. Cuando yo estoy graficando, recuerde que cuando yo estoy acá, estoy cambiando, por ejemplo, acá el honguito, estoy cambiando el hongo, entonces pasa una cosa. Acá cuando nosotros estábamos graficando, aquí graficábamos con el valor de I. Este I era la posición, la coordenada horizontal, y este nos estaba dejando la coordenada vertical, y así lo íbamos haciendo. ¿Listo? Lo mismo cuando nosotros pintábamos a Mario. A Mario entonces debíamos dar unas coordenadas XY. Quiere decir, esas coordenadas XY son este punto y sobre ese punto es que nosotros realizamos la gráfica. Si nuestros objetos se cruzan, colisionan, nosotros vamos a pensar, vamos a ver si logro ubicar, no, me rinde más dibujarlo. Entonces, si nuestros objetos colisionan, ¿es por qué? Porque el 1 ha entrado en ese rectángulo invisible del otro. Entonces, por eso nosotros podríamos decir que ellos colisionan, ¿sí? Ellos están colisionando es por eso, porque el cuadro rojo
se está cortando, hay una intersección con el cuadro lila. Ahí tenemos la colisión. Eso hay que programarlo. Entonces, para ello, recuerde que yo solamente estoy llevando los puntos. Este punto inicial es el que yo estoy llevando y sobre él entonces se está montando esto. Para poder hacer la colisión, ¿yo qué necesitaría? Necesitaría que este hongo, poder establecer, aparte de ese punto inicial, de este punto, mire, de este punto, yo necesitaría conocer también este punto, ¿sí? Por ejemplo, si este es el punto 100, 100, 100, 100, 100 en X, 100 en Y, y él tiene un ancho de 30, este va a ser en X 130 y en Y no ha cambiado. O sea que yo necesitaría que el ancho de esa imagen. Lo otro que yo necesito es la altura. Yo necesito la altura de esa imagen. Pero, entonces, ¿qué voy a decir? La altura de la imagen, supongamos que sea 80. Entonces, en Y, este punto sería en Y. Bueno, dejémoslo acá. Este punto, tomémoslo con otro color. Este punto, entonces sería 100 en X porque no se ha movido, estamos aquí sobre la misma línea. Y en Y, entonces sería la posición inicial, que sería 100 en Y, más la altura, o sea que eso nos da 180. Y este punto que yo tengo acá, entonces viene a ser 130 en X y 180 en Y. De esa manera, entonces nosotros tendríamos el hongo dentro de una caja, teniendo como base la altura y el ancho. Bien. Entonces, ¿qué necesito? Necesito encontrar la altura y el ancho del hongo. Lo mismo va a pasar con el Mario Bros. Debo identificar cuál es la altura y cuál es el ancho de ese Mario Bros. Para que, mirando, saber si se cortan o no se cortan. Entonces, nuestra primera tarea, ¿cuál es? Ir detrás de la altura y del ancho de nuestras figuras. Entonces podemos ir aquí a nuestro código. Vamos a arrancar con el ancho. ¿Cómo hacemos para obtener el ancho de la imagen? Miremos, la imagen el ancho y el alto se almacena. Mira, aquí nosotros teníamos una variable que se llamaba mi imagen, que era del tipo image icon. Entonces, mi imagen, y aquí hay una propiedad que tiene que ver con el alto y el ancho, ¿sí? El alto, el height, la altura. Esta es la altura. Entonces, podemos ver, si quiero para mirar por pantalla, entonces voy a hacer lo siguiente, print ln, y que me muestre entonces cuál es el ancho, el alto, perdón, aquí tenemos el alto. Entonces él se va a animar y en la parte de abajo nos va a colocar, aquí en la parte de abajo nos va a salir el ancho. Mire, ahí está, el alto, perdón, la altura, 31, ¿sí? Él sigue trabajando y cada vez que trabaja nos está mostrando la altura bien. Entonces, ya sabemos que con esta función podemos adquirir el ancho. Entonces vamos a crear dos variables. Una variable acá, creemos las globales. Entonces una variable entera que llamémosla ancho hongo. Ancho hongo. Y otra variable entera que sea entera alto hongo. ¿Listo? Ahí nos queda el ancho del hongo y el alto del hongo. Entonces, aquí, cuando yo grafico mi imagen, acá en este punto, yo puedo crear, entonces decirle que alto hongo
se define como mi imagen punto, y capture de él el altura. Capture la altura. Y lo mismo para el ancho hongo, que nos capture mi imagen punto obtenga el ancho. Quiere decir que ya estábamos llevando el ancho y el alto de la imagen. Ahora necesitamos también esos valores del alto y ancho, pero con el Mario Bros, ¿sí? Eso, o sea, si uno cambia la figura, no importa el tamaño de la figura, él lo va a tomar, él lo va a leer y no va a interesar. Entonces, aquí en el Mario, nosotros necesitamos crear una variable dentro también global que sea entera, una que se llame alto M, haciendo referencia al Mario, y otra entera que se llame ancho M. ¿Listo? Esas dos variables tienen que ser guardadas. ¿Cuándo las vamos a almacenar? En este momento que nosotros hacemos el dibujar Mario, esas variables van a ser cargadas. Entonces, alto M va a ser igual a ¿quién? Lo mismo que hicimos con el hongo. Mi imagen punto, y vamos a, como es el alto, entonces la altura height. Y aquí el ancho, entonces mi imagen punto el ancho. ¿Listo? De esta manera entonces nosotros debemos ya dejar guardada el ancho y el alto. Recuerde que con ese ancho y alto entonces lo que yo hago es ya poder tener, y la coordenada inicial ya tengo todas las coordenadas de los cuatro esquinas de nuestro rectángulo. Bien, entonces podemos, para que el código quede bien estructurado, entonces nosotros tendríamos que guardar un alto del Mario como 0 inicialmente y un ancho de Mario como 0, como una carga inicial de los valores. De esta manera entonces ahí iría. No estamos haciendo absolutamente nada. Si pongo a correr, no ha pasado nada, no hay evidencia de absolutamente nada. Si seguimos entonces programando aquí dentro del hongo, ¿sí? Entonces, ¿cuáles serían las coordenadas? Aquí la coordenada en la cual nosotros estamos ubicando la coordenada X es Y, la coordenada Y pues es esta. Vamos a cambiar esta. El Y está cambiando, pero entonces vamos a referenciarla con la variable X, que para eso fue creada. Y vamos a decir que esa variable X es Y. No va a generar ningún efecto. Mira, aquí en el código está todo idéntico, no ha pasado nada. Bien. Y acá entonces vamos a decirle que this X. Miremos a ver si generó algún efecto. No, ahí está idéntico. Bien. Entonces vamos a que él nos muestre por pantalla cómo se va las coordenadas de ese rectángulo, que él nos vaya mostrando acá. ¿Listo? Bien. Entonces, ¿cómo nos queda nuestro rectángulo? Nuestro rectángulo nos queda, vamos a dejarlo, vamos que nos lo muestre por pantalla, system.out.println. Aquí está. Y aquí entonces, ¿qué nos va a imprimir? Nos va a imprimir que nos imprima, cuadrémosle el formato para que se nos vea bonito, X1. Entonces el X1 es la coordenada en la cual él está, entonces nos tiene que imprimir el valor de X, ¿cierto? El otro es Y1,
entonces con Y1 nos lo imprima acá, más dis.y. Lo otro es el x2. Entonces, el x2 vamos a suponer que es este de acá. O sea, lo otro que nos va a mostrar es este punto que yo tengo acá. Entonces, ¿cuál va a ser? Me tengo que mover. Entonces, escribámoslo primero. x2. x2 va a ser el x1 dis.x más el ancho, del hongo. ¿Listo? Y la coordenada y, que sería el y2 viene a ser, entonces, vamos a movernos hacia acá, esa coordenada viene a ser más, nos muestre dis.y más el alto del hongo. Bien, ahí ya nos queda. Si nosotros ponemos a funcionar este código, veamos que él comienza acá a imprimir. Mira, ahí está imprimiendo en la parte de abajo. Voy a detenerlo acá un momento y me voy a centrar en cualquier línea. Voy a ir a la primera. Aquí está, mire. Esta es la posición en donde yo le dije que lo pintara, x1, y1. La posición 2, el que está haciendo, está tomando bueno, aquí está pasando una cosa. Él no lo está sumando, sino lo está dejando como encadenando caracteres. O sea, 10 y 31. Nos está mostrando 1031 cuando en realidad tendría que mostrarnos 41. ¿Sí? Eso lo vamos a solucionar. Entonces, vamos a crear una variable. Creémosla acá. Entera. x2 y y2. Bien, esa variable, entonces vamos a decir que x2 va a ser igual a x2 viene a ser esta. Vamos a cortar esto y aquí entonces vamos a decir que ahí ¿quién tiene que ir? x2. Y lo mismo para un y2, entonces vengo acá y en este y2 voy a cortar esto y lo voy a escribir acá, y2. De esta manera entonces ahí nos queda organizado. Y vamos a ver que esto nos va a cambiar, nos tiene que decir es 41 porque el ancho es 31 más 10 nos tiene que dar 41, hablando de píxeles. Entonces veamos, listo. Detengámoslo y analicemos aquí lo que él nos está imprimiendo. Mire, acá está x1, y1, 100. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando está acá, vamos a borrar esto. Cuando está acá, el hongo, la coordenada inicial de este hongo, entonces decimos que es en este punto, mire, en este punto decimos que es 10. Ese punto es 10, 100. Como el ancho es 31, entonces este punto es 41, 100. Y como el alto, bueno, el alto sí, no lo habíamos mirado. El alto de ese punto es también 31, o sea, quedó como un cuadrado perfecto. Entonces, este punto va a ser 10, 131 y este punto es 41, 131. Eso es lo que nosotros estamos viendo acá, 41, 131. Como él se mueve hacia la derecha, entonces la coordenada x cambia. La y queda quieta, mire, ambas y quedan quietas y ambas x cambian porque él se está moviendo hacia la derecha. Y eso es lo que nosotros estamos viendo acá. ¿Listo? Entonces ya sabemos que con las coordenadas x1, y1
x2, y2, ya tenemos las coordenadas del rectángulo. Hacemos exactamente lo mismo para con el Mario Bros. Pero como esto era para tratar de entender cuando uno está programando y quiere ver cómo están cambiando las cosas, pues uno se inventa este tipo de variables e impresiones en pantalla, pero realmente no las necesito, ¿sí? Esto no lo necesito. Bueno, pero ya sabemos que el asunto nos funciona muy bien. Entonces yo debo crear acá una clase, un método que se llame validar colisión, por ejemplo, o colisión. Entonces, que sea pública, que nos retorne algo, que nos retorne una variable de tipo booleana y que se llame colisión. Y aquí en la colisión entonces nosotros vamos a programar cuando ellos dos se están encontrando. ¿Listo? Bien. Él acá aparece con rojo y nos está diciendo que tiene que retornar algo. Pues inicialmente, si queremos quitarle esta indeterminación, eso es rojo que nos sale, entonces le escribimos que retorne falso. Bien. Nos falta el punto y coma. Bien. Entonces, cuando yo tengo acá, ya capturé el alto del hongo, el ancho del hongo, entonces yo debo decirle, ya pintamos a Mario, ¿sí? Aquí ya está pintado Mario, está pintado el hongo, con esto también se pinta el hongo, capturamos el ancho, el alto del hongo, el ancho del hongo, y aquí en el Mario, cuando se pinta el Mario, entonces también se le carga, se identifica su alto y su ancho. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a llamar la función que el método que acabamos de crear, que se llama colisión, lo vamos a llamar. ¿Sí? Como eso es algo que retorna una variable, entonces vamos a pensar que si reciba colisión, que si reciba entonces que imprima acá punto print, que nos imprima por pantalla que colisionaron. Y si no, entonces que imprima que no colisionaron. ¿Listo? Entonces, system, bueno, nos queda mejor copiar este, control C, control V, no colisionaron. Grabamos, ¿sí? Entonces, ¿el que está diciendo? Él viene y llama ese método. Este método nos está diciendo que retorna un valor. El valor que inicialmente por defecto está retornando es falso. Entonces, él no imprimirá en pantalla esto, sino que imprimirá que no colisionaron. Veamos. No colisionaron, no colisionaron. No importa que no hemos programado nada, mire. No, listo, perfecto. Entonces, vamos a mirar cómo comparamos esos rectángulos. Esos rectángulos nos van a quedar de la siguiente manera. Yo debo traer dentro de este método una variable que se llame x1, otra variable entera que se llame x2, o sea, esas son las coordenadas iniciales, una variable entera que se llame ancho hongo, una variable entera que se llame alto hongo, alto h, una variable, esas son las 4 para el hongo. Ahora lo mismo, pero para el Mario con otros nombres. Entonces, llamemos bueno, aquí cambiémosle, dejémoslo como y1 acá, x1, y1, y acá, entonces, para el punto 2, o sea, x2, y2, entonces, el ancho del Mario, y, llamémoslo más, y entero ancho, no, alto de ma. ¿Listo? Esas son las variables que tiene que entrar. Cuando
yo hago eso, entonces él me está pidiendo acá que hay un error. Aquí ya hay un error porque no tiene parámetros de entrada. Esos parámetros, entonces recuerde, x1, y1, el ancho del hongo y el alto del hongo. Entonces son los que yo tengo que entrar acá. x1 entonces es la posición donde se ubica el hongo, es en dis x y en dis y. El alto, entonces el orden acá es ancho, entonces acá vamos a enviar ancho hongo, luego alto hongo. Ahora ya lo hice con el hongo, me falta hacerlo con el Mario. Entonces, ¿el Mario en dónde está? Dis, mi Mario, la coordenada x, de este objeto, mi Mario, la coordenada y, lo mismo de este objeto, mi Mario, y acá que necesitamos el alto del alto, y bueno, voy a revisar acá ancho primero. Entonces acá primero es ancho, punto ancho del Mario y dis punto mi Mario punto alto. Bien, entonces ya estoy enviando los dos rectángulos, las coordenadas de los vértices de dos rectángulos. Ahora algo tiene que pasar con esos dos rectángulos, ¿sí? Algo tiene que pasar con los rectángulos. Y para tratar de entender cómo tengo que programar, pues yo debo pensar aquí qué es lo que está pasando. Supongamos que este Mario, nos vamos a olvidar ahí de los Marios, vamos a pensar en figuras. Esta figura y pensemos por acá en otra figura. Bien, entonces, pensemos lo siguiente. Supongamos que estén acá. Si están acá, démosle valores. Por ejemplo, este en x, supongamos que este tenga coordenadas en x 100 y este punto sea 130. 130 en ese punto. Quiere decir que este punto, si yo sé que está dentro de este, quiere decir que este x hace parte, puede ser por ejemplo 110. Si es 110 está entre 100 y 130. Entonces, ¿qué condición se tiene que cumplir? Se tiene que cumplir que el punto del Mario esté entre los puntos de este rectángulo del hongo. Bien, entonces, ¿cómo vamos a programar eso? Bien, entonces, vamos a ver cómo nos va. Lo primero que yo voy a decir es que debo comparar. Entonces debo colocar un if. Si x1, si x2, x2 es la coordenada de Mario. Si x2 es mayor a x1 y entonces ese y vamos a hacerlo de esta manera con el doble ampersand y x2 es menor a quién? Es menor a x1 más el ancho del hongo. Entonces aquí él nos vamos a decirle que retorne verdadero. ¿Sí? Y si no, que nos retorne falso. ¿Listo? Control X y lo voy a pegar acá. Bien, entonces vamos a ver qué es lo que pasa. Dice que no colisiona. Por acá ya colisionó. ¿Sí? Voy a detenerlo acá
Ahí. Aquí ya aparece que dice que colisionaron, ¿sí? Quiere decir, se cumplió esa condición. Pero aquí, si yo sigo mirando mi código, voy a volverlo a... Mire, voy a dejar el Mario por acá abajo. Y sucede que cuando el hongo cruza, dice que también colisiona, ¿sí? Aquí está, mire. Ahí aparece que colisionó, cuando realmente nunca colisionó. ¿Por qué? Porque lo que hicimos fue condicionar el X, ¿sí? Pero ¿qué pasa si yo el cuadro lo dejo acá? Pues el X sigue estando dentro de estos valores. ¿Qué quiere decir? Que también tengo que condicionar el Y, ¿sí? Que el Y esté dentro de esos dos valores. Y para eso, entonces tengo que decirle, se tiene que cumplir eso. Pero también se tiene que cumplir ¿qué? Se tiene que cumplir que Y2 es mayor a Y1 y que Y2 es menor que Y1 más el alto, ¿cierto? Más el alto del hongo. Entonces se tiene que cumplir las dos cosas. Una, que el X esté dentro de estos dos y que el Y esté dentro de este punto y este punto. ¿Listo? Vamos a ver. Dejemos nuestro Mario acá. Ahí ya no nos está mostrando el programa que está colisionando, ¿cierto? Entonces ahora, listo. Ahí ya están colisionando. Ahí ya nos está mostrando que están colisionando. Pero ahora, mire lo siguiente. El Mario no está colisionando. Por acá, por abajo no nos está colisionando. Entonces tenemos que programar. Esto también tenemos que programarlo. ¿Listo? Que colisione acá. Bien. Listo. El video de hoy ha estado un poco largo. Estamos tratando de entender esto. Por eso me he demorado en el asunto. ¿Cuál es la tarea? La tarea es organizar la colisión. La colisión nos falta terminarla. La parte de abajo que colisione realmente. Y ya en el próximo video entonces la idea era que haga algo cuando colisionen. Estoy pensando que salga un sonido, o podemos hacer que coloque otra imagen, que el hongo cambie de imagen, o que el Mario cambie de imagen, una imagen más grande. Eso lo pensaremos durante esta semana, pero terminemos de organizar la colisión. Bien, muchas gracias y hasta el próximo video.